Muy buenas noches, les damos una cordial bienvenida a quienes se están conectando en este momento a la cuarta charla virtual organizada por el Archivo Histórico del Guayas, sede adscrita a la EOD del MAC del Ministerio de Cultura y Patrimonio, conjuntamente con el Archivo Histórico de Loja. Doy la palabra a la magíster Mariela García Caputi, directora de la EOD MAC. Muy buenas tardes con todos y todas. Realmente es una experiencia maravillosa terminar este mes de junio con estas charlas virtuales en que nos hemos propuesto sacar a flote todo este bagaje de conocimientos que tienen los archivos en este mes de los archivos. Y quiero agradecer especialmente al doctor Gustavo Cáceres, que nos acompaña hoy día, y al doctor José Carlos Arias, que se han estado intercalando, porque realmente nos ha permitido tener una variabilidad en los enfoques de un mismo hecho, que son las pestes, las enfermedades, las pandemias. Porque una cosa es el médico que habla y el historiador que también se remite a instituciones, a enfermedades que han habido en la ciudad y este tipo de cosas propias de su documentación en el Archivo Histórico del Guayas. Y otra cosa también es enfocar la enfermedad y la pandemia desde la historia y desde el arte, como lo ha hecho el doctor Arias. Realmente para mí es una gran satisfacción darle la bienvenida al doctor Cáceres y cerrar este ciclo de junio, porque en julio continuamos algo bien interesante y seguimos andando. Muchas gracias. Muchas gracias también a las palabras de nuestra directora, la magíster Mariela García Caputi. Y bien, como cada martes, la historia y el arte reflexionan y nos ayudan a reflexionar a nosotros también. Nos han convocado para hablar sobre epidemias, sobre pestes, y sobre estos temas nos hemos dado cuenta que los archivos son verdaderas fuentes inagotables, fuentes fidedignas para cada uno de los temas que se han abordado. Precisamente, hoy ustedes van a poder observar en la exposición del doctor Gustavo Cáceres el uso de los recursos como los que nos da el fondo cartográfico, el fondo fotográfico, que es lo que le da validez científica a una investigación. Y eso nos llena de mucha satisfacción porque significa que vamos por el camino correcto. Eso es lo que queremos, que el público acuda a los archivos y que vea estos espacios como su fuente de investigación fidedigna. El día de hoy el doctor Gustavo Cáceres ha sustentado su investigación en los repositorios que les he mencionado con el tema Instituciones Médicas Guayaquileñas. Él irá pasando 17 diapositivas. Al término de las mismas, el público podrá tener respuestas a las preguntas que desde ya pueden comenzar a formular. Queremos dar la bienvenida a todos los amigos que se están conectando, especialmente a los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, quienes pues por primera vez se acercan a este espacio y estamos muy contentos de recibirlos. Lo mismo los amigos de siempre, los amigos de Fundación Bienvenido Guayaquil, al Club de Historia del Archivo Histórico, los amigos del Archivo General de la Nación de Lima y a todos los compañeros de los museos Presley Norton, Nain, Isaías, MAC, amantes de Zumba. Bienvenidos. Para aquellas personas que por primera vez escucharán al doctor Gustavo Cáceres, quisiera leer su hoja de vida. Gustavo Cáceres Castro, profesional conocido por vincular el campo de la medicina con la historia, así lo confirman sus artículos y misceláneos publicados en prensa. Gustavo Cáceres es doctor en medicina y cirugía y autor de las siguientes obras: Diccionario Básico de Terminología y Personajes de la Medicina Ecuatoriana, publicada en 1989, Medicina en la Prehistoria Ecuatoriana en 1991, la Biblia, Medicina para el Cuerpo y el Alma, el año 2002. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Escolar del Guayas, miembro de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, miembro del Círculo de Periodistas del Guayas y miembro del Club de Historia del Archivo Histórico del Guayas. El tema que expondrá esta noche es Instituciones Médicas Guayaquileñas, de las cuales en este momento le doy la palabra y seguramente nos va a deleitar. Doctor, usted cuenta con toda nuestra atención. Bien, buenas tardes. Continuamos con las charlas relacionadas con la salubridad de Guayaquil en tiempos de su independencia. Hoy
hablaremos sobre las instituciones médicas, no sin antes presentar mi cordial saludo a la Magíster Mariela García, directora del MAC, Magíster Delia María Torres, gestora cultural del Archivo Histórico del Guayas, y por ende al ingeniero Alfredo García, que actúa como administrador del mismo, al doctor José Carlos Arias, director del Archivo Histórico de Loja, y a todo el personal técnico que hacen posible la realización de este evento. Comencemos tratando sobre el primer hospital que tuvo la ciudad de Guayaquil. Hacia el año de 1820 ya venía funcionando el Hospital Civil, denominado de Santa Catalina Mártir, fundado por el capitán Urbina en noviembre de 1564. En 1541 había otro, fundado por el capitán Francisco de Orellana, pero como fue consumido por el fuego, damos como fecha de nacimiento al de 1564. Para aquella época, el rey de España, Carlos V, había determinado que en todo aquel lugar en donde el imperio español sentara sus bases, deberían haber 3 instituciones: una plaza, un hospital y una iglesia. De ahí que todavía seguimos contando entre nosotros a la iglesia de Santo Domingo, que se perenniza entre nosotros. Hacia el año de 1571, Guayaquil contaba con 141 habitantes y la administración del hospital se realiza a partir de entonces en forma alterna entre el Cabildo Municipal y las comunidades religiosas que estaban asentadas en nuestra ciudad. ¿Por qué las comunidades religiosas? Porque recordemos que para aquel entonces ellas eran el epicentro del saber, la cultura y el conocimiento. En la imagen pues vemos al rey de España, Carlos V, que había hecho estas disposiciones, y en la parte inferior vemos un dibujo que representa los continuos incendios que había sufrido el Hospital Civil a través de diferentes épocas. Pasemos a la siguiente, por favor. Hacia 1618, la administración hospitalaria se la realiza por la comunidad de San Juan de Dios, con Fray Gaspar Montero. Hacia 1635, el hospital prácticamente tiene 3 nombres. Hospital Civil, porque pertenecía a la ciudad; San Juan de Dios, porque eran quienes lo administraban; y Santa Catalina Mártir, por ser la santa patrona. Hacia 1636 es consumido por el fuego, y en 1638 es reconstruido a orillas del río Guayas, a la altura de la Plaza Colón, reuniendo entre la comunidad para el efecto unos 10.000 pesos. Hacia 1695, el Cabildo lo retoma su administración con el doctor Salvador del Castillo, que actuaba como mayordomo, y el doctor Ignacio Hurtado como administrador. En las imágenes que vemos en primer plano, en la porción central, a Santa Catalina de Alejandría, representada magníficamente en un óleo del artista Caravaggio, hacia el año de 1598, y un poco más hacia la derecha, un símbolo de color azul que representa a la Orden de San Juan de Dios. Con la otra, por favor. Hacia 1750 asume la administración del hospital la comunidad religiosa de los betlemitas, con Fray Felipe Santiago. Recordemos que ellos eran muy dados por la disciplina, principalmente en el asunto de la contabilidad. Pero esta administración no dura sino solo 1 o 2 años, porque para 1752 los sanjudeínos retoman la administración del hospital, lo cual se lleva a cabo hasta 1822, en donde ya estábamos en las plenas luchas libertarias. El hospital atiende a civiles y a militares, por lo cual ya el hospital civil tiene características de hospital militar. En la portada, hacia el lado izquierdo,
en la imagen que tenemos hacia la izquierda, quizás un poco oscura, pero se denota fácilmente un santo betlemita que lo hallamos en el libro antiguo de las Peñas. Hacia la derecha tenemos un mapa político y militar de Guayaquil. Esto es hacia el año 1775, en donde se ubica al Hospital San Juan de Dios. Es un mapa incluso que fue facilitado por el entonces experimentado geógrafo Francisco de Requena. Como decía, el hospital está situado a orillas del río Guayas, entre las calles Pichincha, entre Aguirre y Luque, en la llamada Ciudad Nueva. Esto es más o menos alrededor de 1693. Yo creo que aquí sí sería bueno comentar que por aquel entonces la ciudad de Guayaquil tenía dos áreas, la llamada Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva, en donde está, de acuerdo al gráfico, ubicado el Hospital San Juan de Dios. La Ciudad Vieja, que definitivamente fue fundada en 1547, avanzaba desde las faldas del Cerro Santa Ana hasta lo que es actualmente la calle Loja. Desde la calle Loja hasta la calle 9 de octubre, conocida en ese entonces como calle de San Francisco, había un terreno lleno de lodo, muy anegadizo, porque en aquella área habían 5 esteros del río Guayas que penetraban hacia tierra firme, lo cual hacía pues que ese terreno era realmente pantanoso. Como habían 5 esteros, habían también 5 puentes. Pero posteriormente, estos 5 puentes fueron reemplazados por uno muy grande, conocido como el Puente de las 800 Varas, y que actualmente está representada por la calle Panamá. Como les decía, más o menos hasta la calle 9 de octubre avanzaba este terreno anegadizo y la Ciudad Nueva comienza a ubicarse desde la calle Vélez hasta la calle Sucre, yendo de norte a sur, y desde la calle Pichincha hasta la calle Boyacá, de este a oeste. A este barrio también se lo conocía como el del Astillero o simplemente la Sabaneta, y se ubicó a la ciudad en ese lugar porque se pensaba que nos podía dar más facilidades para enfrentar los incendios y los ataques de los piratas. Bien, este mapa pues nos da la idea de que realmente el Hospital de San Juan de Dios pasó de un lugar a otro en varias fechas. Pasemos a la siguiente. Hacia 1842, cuando la fiebre amarilla reaparece, el Hospital de San Juan de Dios, llamado también de la Caridad, recibe a cientos de pacientes que no caben en el hospital. Tanto así que tiene que implementarse un rústico hospital en la llamada Sabana para satisfacer las necesidades. A este hospital se lo denominaba San Vicente. Ahí en la imagen observamos una creación del artista Jaime Salinas, en donde nos da la idea de cómo era una cocina del hospital hacia el año de 1840. Pasemos a la siguiente. En 1888, una recién formada Junta de Beneficencia de Guayaquil se encarga de administrar el hospital y recibe del municipio, de manos del doctor Francisco Campos Cuello, un edificio para el nuevo hospital. ¿Dónde estaba situado? En Chile y Luzurraga, frente a la casona universitaria, y colindaba por la parte de atrás con la iglesia de San Alejo. Según una descripción del científico Teodoro Wolf, este hospital tiene para 1892, en la parte posterior del mismo, un área determinada para la atención de las mujeres, teniendo entonces 2 secciones para la atención. Ahí, en la imagen que observamos, tenemos con la vista
posterior del hospital, un poco hacia el norte, es una foto tomada hacia el año 1890. Es una foto tomada de sur a norte, en donde se observa la calle en ese tiempo llamada San Alejo y que actualmente es la calle Eloy Alfaro. Aparece en primer plano, más hacia el sur, la iglesia de San Alejo y hacia el centro un plano de la zona incendiada, propiedad hecha por el ingeniero Toret y publicada en el diario El Grito del Pueblo, pero ese cuadrito que está ahí corresponde al de 1902. Es como que nos diera la idea de qué es lo que va a pasar 10 años después. Pasemos a la siguiente, por favor. Hacia 1902, un 16 de julio, se produce el llamado incendio del Carmen, el cual destruye 26 manzanas y más de 700 casas. El hospital definitivamente es consumido. Recordemos que resultó indemne en el gran incendio de Guayaquil de 1896, pero aquí en 1902 definitivamente fue derruido. Los pacientes que estaban alojados en el hospital fueron trasladados a diferentes partes, unos al hipódromo, otros al hospicio y hasta el manicomio. Hacia 1903 el hospital es reconstruido con el aporte del ingeniero escocés Alejandro Mann, que era contratado por el Consejo para realizar varias obras del agua potable para Guayaquil. ¿Qué vemos en la imagen? Estamos viendo hacia el lado izquierdo, en la porción superior, los escombros que dejó el incendio del Carmen en el 1902. Es una vista que está de norte a sur y da la idea, pues, de lo desastroso que fue el incendio. Esta es una foto del peruano Julio Rodríguez. Hacia el fondo de esa misma foto, no sé si ustedes alcanzan a ver que todavía quedan restos de la iglesia de San Alejo. En la parte de abajo encontramos una imagen del hipódromo. Recuerden que dio alojamiento a los pacientes que ya no podían estar en el hospital civil, y hacia la derecha una foto del ingeniero Alejandro Mann. Bien, la siguiente, por favor. El hospital civil, como hemos visto, es trasladado desde la ciudad vieja a la ciudad nueva, en diferentes fechas y lugares. De ahí, señores, la importancia de las áreas de hemeroteca y cartografía del archivo histórico que tenemos para la investigación. Damos fe de ello con varias de estas imágenes que aparecen en esta diapositiva, en donde en la parte superior izquierda encontramos un plano de Villavicencio hacia el año de 1858, donde se observa la iglesia de San Alejo, el Hospital de la Caridad, la trinchera, que era una fortificación, y la batería de San Carlos, que tiene relación con el armamento. En la parte inferior izquierda, sobre un plano del científico llamado Teodoro Wolff, se determinan 6 lugares por donde se trasladó el hospital civil con nombres distintos. Es un trabajo actualizado por la arquitecta Antonieta Palacios. Si vemos hacia el centro, vemos un croquis de Paul Miguet para Dionisio de Alcedo hacia el año de 1740, en donde se observa parte de la ciudad vieja. Ahí también se observa la Plaza Mayor y la Iglesia Mayor, el hospital y la Casa de Armas. Hacia el lado derecho, en la porción superior, tenemos una foto que salió en el diario Grito del Pueblo hacia el año de 1896. Es un gráfico en donde se observa el hospital civil y la iglesia de San Alejo. Y finalmente, en la porción inferior derecha, tenemos un plano de Francisco de Requena hacia el año de 1770, donde ubica, como ya lo vimos anteriormente,
al Hospital San Juan de Dios, frente a la ría entre Aguirre e Illingworth, al lado de la contaduría y de la aduana. Hacia 1904 encontramos al hospital en un edificio de madera, otra vez al pie del cerro. Esto es una explicación que no quería pasar por alto. Es una extensión del hospital civil situado en Chile y Luzurraga. Para esta fecha, Guayaquil cuenta con 2 hospitales. ¿Por qué es? Uno en el norte y otro en el sur. Es porque la demanda para y niños. Bien, ahora sí, por favor, pasemos a la siguiente. Hacia 1922 se inicia la construcción del hospital en cemento armado. Se contrata a la Compañía Italiana de Construcciones, cuyo director era el ingeniero Juan Viñarolo, y como diseñador al arquitecto Francisco Macafer. Ahí en la parte inferior derecha se observa una imagen del hospital con obreros que están finalizando la obra. La siguiente, por favor. Hacia 1924 tenemos ahí una vista tanto externa como interna del nuevo hospital, recién inaugurado. Ambas fotos son del fondo fotográfico del Archivo Histórico del Guayas. La siguiente, por favor. En esta imagen vemos una vista interior del Hospital Luis Vernaza hacia el año de 1947. Pertenece al fondo fotográfico del doctor Manuel Díaz Cueva. Hacia la parte inferior vemos una foto en la inauguración del busto a don Luis Vernaza con el discurso del presidente de la República, doctor Carlos Arroyo del Río, a nombre de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, hacia 1940. Y hacia la parte derecha vemos un retrato pues, del gran filántropo guayaquileño, don Luis Vernaza Lazar. Para 1942, el hospital cambia de nombre. Como ustedes recuerdan, se llamaba Hospital Civil, Hospital de Santa Catalina Mártir, Hospital de San Juan de Dios, pero ahora se lo conoce como Hospital Luis Vernaza, en honor a uno de los mejores directores de la Junta de Beneficencia. Creo que debemos sentirnos muy orgullosos porque el Hospital Luis Vernaza es uno de los más antiguos de Sudamérica y es el primero de la Real Audiencia de Quito, superando incluso al San Juan de Dios de Quito. Pasemos a la siguiente. Hagamos una referencia del Hospital de Mujeres y de los Niños. Hacia 1820 ya también venía funcionando el primer hospital de mujeres. Se lo denominaba Hospital de la Asunción. Fue fundado en 1819 con el dinero y el esfuerzo del doctor Ignacio Hurtado de López, un insigne médico de aquella época, tanto así que una calle de nuestra ciudad lleva su nombre. Se dedicaba, pues, lógicamente, a la atención de partos y enfermedades femeninas y funcionaba al costado del convento de San Francisco hasta el año de 1863, que es derrumbado por su deterioro. Pasemos a la siguiente. Hacia 1903, después del incendio de 1902, el Hospital Civil o de la Caridad
situado en Chile y Luz Urraga, es reconstruido con el generoso aporte económico del ingeniero escocés Alejandro Mann, y que contaba pues para la atención con salas para la maternidad y los niños. Por eso es que también se lo llamaba Casa Maternidad o Asilo Mann. Hacia 1942 se inicia la construcción de una nueva maternidad ahí en Pedro Pablo Gómez y 6 de marzo, con el aporte así también de otro filántropo guayaquileño, el señor Enrique C. Sotomayor. Esta maternidad se la inaugura en 1948 y a la fecha la atención ginecobstétrica que se daba en el Asilo Mann se traslada a esta nueva maternidad y el Alejandro Mann queda solo para la atención infantil. Como vemos en la imagen, tenemos a la Casa Maternidad y al asilo Alejandro Mann hacia el año de 1903-1902 y esto se lo reseña en una foto del fondo fotográfico del Archivo Histórico del Guayas. Este hospital posteriormente se traslada después a la Tarazana con el nombre del doctor Roberto Gilbert Elizalde y que, como sabemos, ahora con el Hospital de las Mujeres constituye un magnífico complejo hospitalario. La siguiente, por favor. Pasemos a los lazaretos. ¿Qué eran los lazaretos? Los lazaretos eran casas de salud que estaban situadas fuera de la ciudad para el aislamiento y tratamiento de personas infectadas con enfermedades contagiosas, como por ejemplo la lepra en nuestro medio. Recordemos que la lepra, hasta fines del siglo XVIII, solo eran atendidas en los hospitales de Quito o de Cartagena. No teníamos un lazareto con nosotros. Finalmente, hacia 1818, existen dos covachas en la orilla derecha del estero Salado. Hacia 1823 se traslada a la Tarazana. Hacia 1829 está junto al Panteón. En 1831 es trasladado a la isla Puná, de pronto para aprovechar la brisa marina y sus aguas. En 1836 pasa a los baños termales de San Vicente, en la península de Santa Elena, de pronto para aprovechar lo beneficioso de las aguas sulfurosas. En 1946 encontramos ya el lazareto en Julián Coronel y José Mascote como un hospicio de la Junta de Beneficencia del Guayas. Este lazareto ya no solamente que asilaba a los enfermos de lepra, sino también a los enfermos de la fiebre tifoidea. Este era atendido por las Hermanas de la Caridad, pero hacia 1948 pasa a manos del Ministerio de Salud Pública como un hospital de aislamiento. Hacia 1910, aunque retrocedamos un poco en el tiempo, existía también otro lazareto que realmente no era para asilar a los enfermos de lepra, sino a los enfermos de tuberculosis. Me refiero al hospital el hospital, aparte de asilar a los tuberculosos, también asilaba a un sinnúmero de murciélagos y ratas. Y como ya era un edificio viejo, el cuerpo de bomberos decidió quemarlo a propósito. Los pacientes que se asilaban en el Calixto Romero pasan luego al Hospital Alfredo J. Valenzuela, que era ya regido por la Liga Ecuatoriana Antituberculosis. Vámonos con los hospitales militares. Hacia 1821, el Hospital Asunción es ocupado por las Fuerzas Armadas. Recordemos que este era un hospital solo para mujeres, pero debido a la circunstancia, esto se realizó de esta forma. Es el primer hospital militar, ya que el hospital civil no se abastecía para la cantidad de heridos que se producían en las gestas libertarias.
Esto es tan importante que ya en marzo de 1827 Bolívar emite un reglamento para el gobierno de estos hospitales militares. Para la época lo dirige el médico guayaquileño don Diego José Granados y funciona en ese lugar hasta 1850, cuando se exige al gobierno devolver el local al cabildo, porque ya hace rato habían terminado las luchas por la libertad. En 1873, el hospital militar se cambia a un edificio propio, muy renovado. Atiende en las faldas del Cerro Santa Ana y hasta 1889 comparte ubicación con el Manicomio Vélez, que fue fundado pues, en 1881. Hacia 1944 hay una nueva edificación para el hospital militar situado en la avenida Pedro J. Menéndez, que ya es un edificio más funcional, de cemento armado y con mejores instalaciones. Aprovechemos la imagen para hablar también del Hospital Naval. El Hospital Naval, otra institución castrense, fue fundado en enero de 1821 por el capitán de navío Juan Illingworth, para entonces comandante general de la Escuadra Unida. El Hospital Naval comparte la atención de los heridos, ya que estos no cabían en el hospital militar. Recordemos que el hospital militar tenía una capacidad como para 62 camas, pero ya el número de heridos por las gestas libertarias pasaba de los 400. Hacia 1832, la investigación no aporta datos de la sanidad naval, probablemente por encontrarnos con una marina debilitada, casi a punto de desaparecer por las malas políticas gubernamentales. La parte médica era absorbida entonces por el hospital militar. Hacia 1938, la sanidad naval se independiza del hospital militar, atendiendo en lo que actualmente es las instalaciones del Yacht Club de la Ría. Hacia 1950 está ubicado en 9 de octubre y José Mascote. Hacia 1962 en Chile y García Goyena como Centro Médico Naval. Y finalmente en 1968 se traslada a la Base Naval Sur, donde empieza como un dispensario, pero luego da lugar a un magnífico hospital, uno de los mejores de pronto de Guayaquil. Esta información fue proporcionada por el gentil apoyo del capitán de navío, el doctor Francisco Corredores, que fungía para entonces como director del Hospital Naval y director de Sanidad Militar. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien. Con respecto a las juntas de sanidad, para principios del siglo XIX se da inicio a nuevas instituciones de salud pública que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los guayaquileños a través de ordenanzas sanitarias como el aseo de calles y el control en el desempeño de médicos y boticarios. Hacia 1806 se crea en Guayaquil la primera junta de sanidad, llamada Junta de Conservación de la Vacuna contra la Viruela, y esta es presidida por el doctor Ignacio Hurtado de López. Hacia 1816 labora la Junta de Sanidad Provincial, que canaliza sus funciones en prevenir las epidemias como la fiebre amarilla y de cuidar de igual manera la vacuna de Jenner. La vacuna de Jenner es la vacuna contra la viruela. Hacia 1820, en pleno año de la independencia, funciona la Junta de Sanidad Urbana, integrada, entre otras personalidades, por el doctor José Mascote, y cuya actividad prioritaria era la inspección de los buques que entraban a nuestro puerto y de conservar igualmente la vacuna. Hacia 1830, en pleno inicio republicano, se institucionalizan las juntas de sanidad o juntas médicas que se preocupan por la higiene de la ciudad y de los puertos.
a través de las respectivas inspecciones navales. Antes se había insistido también en la obligación de que los médicos extiendan certificados de defunción según el caso para mejorar el control de las epidemias. Para la fecha, esta junta también estaba integrado por los más autorizados del momento, don José Mascote, don Manuel Silverio Bravo y Mariano Arcia y Tello. Hacia 1835, en un 24 de marzo, Vicente Rocafuerte crea la Sociedad Médica del Guayas, que actúa como un cuerpo consultivo oficial para examinar y aprobar a médicos, cirujanos, farmacéuticos, sangradores y parteras, direccionando además la futura creación de la Facultad de Medicina que se va a realizar en 1877. Finalmente, en 1888, la Junta de Notables de Guayaquil, que fue a su vez creada por el Consejo, crea la denominada Junta de Beneficencia y que en lo posterior se encargaría de administrar las instituciones de bienestar público en nuestra ciudad. Con esto hemos dado una visión panorámica de lo que respecta a las instituciones médicas y qué funciones han tenido para cada una de ellas. Delia María. Agradecemos al doctor Gustavo Cáceres por esta explicación que nos ha dado, compartir sus conocimientos de las diferentes instituciones médicas de nuestra ciudad. Quisiera compartir con ustedes los saludos de los amigos que están conectados. En este momento hay 59 personas conectadas. Saludos cordiales de María Hidalgo, Mónica Martillo, Mariuxi Prieto, los amigos que nos han acompañado en los eventos en vivo del Archivo Histórico, Galo Orellana Falconí, un saludo cordial. Él dice: viva el conocimiento impartido con generoso corazón. Mauricio Machuca, muy pendiente de la exposición del doctor Cáceres. El doctor José Carlos Arias Álvarez, desde el Archivo Histórico Municipal de Loja, dice: apoyando la historia y a los historiadores. Desde Loja, un placer aprender de ustedes. Jorge Chávez, nuestro compañero del Museo Naín Isaías, Beatriz Lindado, de Amantes de Zumpa. Tenemos también dos seguidoras, como dice nuestra directora, ya han fidelizado su asistencia a nuestros eventos, como son María Alexandra Salcedo y Diane Shooter desde Estados Unidos. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. El Museo Naín Isaías. Y tenemos aquí una pregunta, doctor, de Emilio García. ¿Qué edificación está actualmente donde estaba el hospital ubicado en la zona de Las Peñas? Perdón, repítame la pregunta, que el audio está un poco deficitario. ¿Qué edificación está actualmente donde estaba el hospital ubicado en la zona de Las Peñas? No, definitivamente desconozco eso. Hay una cosita que quiero, digamos, aclarar, ¿no? Definitivamente me he tomado el tiempo de hacer muchas investigaciones para llegar a este resultado, pero como es evidente, hay información que se me ha escapado y más bien aprovechamos este tipo de eventos para enriquecer todo aquello que no lo tenemos adentro. Realmente desconozco la respuesta a esa pregunta. Bien, como tenemos conectados amigos que hacen turismo, como es el caso de Mariuxi Prieto, quizás ella en interno quiera compartirnos desde sus conocimientos. Está también el doctor Fernando Mancero Coloma, desde la Asociación Cultura y Fraternidad. También un saludo de la Organización Mundial de Trovadoras, en la presencia de su presidenta, la señora Consuelo Sánchez Mazzini. Gracias por estar con nosotros. Tenemos otra pregunta. Dice: ¿el nombre Lazareto corresponde al personaje bíblico? Así es. Tiene referencia con Lázaro, al cual Jesús lógicamente curó de sus llagas. Así es. Ese es el denominativo generalizado para los que padecen
de esta enfermedad. Muy bien. Tiene un saludo, doctor, de Edgar Alcíbar Milán. Dice, saludos, doctor Cáceres, querido maestro de la cátedra de embriología. El propio Gracias. de Pauli Figueroa. La familia está presente, Cáceres Vane también envía un cordial saludo. Y todos los amigos que se están sumando, al momento tenemos 58 personas conectadas. Con certeza ustedes coincidirán cuando escuchamos el relato del doctor Cáceres sobre la historia del hospital de la ciudad. Tiene mucho paralelismo con la historia de nuestra ciudad, una ciudad que tiene traslados, que tiene diversos asentamientos, y al hospital de Guayaquil le pasa exactamente lo mismo. Si no me equivoco, doctor, fueron 6 traslados, 6 asentamientos, 6 nombres diversos, ¿verdad? Nace en Ciudad Nueva, en Ciudad Vieja, perdón, y concluye en Ciudad Nueva. Muy parecida a la historia de nuestra ciudad, ¿verdad, doctor? Así es. Está relacionado con el desarrollo de la ciudad, es verdad. Sí. Por eso es la importancia de conocer la historia de todas estas instituciones que hoy las damos por sentada, especialmente las nuevas generaciones. Quizás escuchamos los nombres de las calles, por ejemplo, me llamó mucho la atención del homenaje que se le hace precisamente al señor Luis Bernaza Lasarte. Es el primer homenaje que se hace en vida a un personaje en vista de la filantropía que manejaba este director del hospital, y pese a que él por varias ocasiones había rechazado el elogio que muy merecido lo tenía, sin embargo, la ciudadanía se volcó, incluso como usted mencionaba, en el recorte de periódico se ve la fotografía del, en ese momento, presidente, ¿no? Arroyo del Río, quien pues rinde también un tributo a este personaje que está vinculado a la historia del hospital y por ende a la historia de la ciudad. Son los puntos que nos han llamado muchísimo la atención de esta exposición. Quisiera saber si hay alguna otra consulta, alguna otra pregunta. Tenemos aquí el caso, dice José Luis Castro, excelente información sobre el Hospital Bernaza, una joya arquitectónica al servicio de la ciudad guayaquileña. Luego Laura Victoria Zambrano Ojeda dice, importante la conferencia sobre la historia de los hospitales para muchos de nosotros desconocidos. Felicitaciones, doctor Gustavo Cáceres. Lo propio indica Amada Astudillo. Genoveva Grijalva, felicitaciones, excelente exposición. Y un poco para recapitular, estas charlas justamente provocan o promueven la reflexión, como dice el paraguas que los cobija, la reflexión entre la historia y el arte, y motivar al público para que haga uso de estos recursos que tienen los archivos históricos. Como ustedes pudieron apreciar a lo largo de la exposición del doctor, él ha hecho uso de varios recursos, como por ejemplo la cartografía, con los diferentes mapas y croquis de su momento. Mencionó, recuerdo, doctor, el de Requena, Francisco Requena, el de Bombúfal, ¿no? Hizo también referencia o presentó en la lámina el croquis que en su momento dibujó Paul Minguet y que se lo utiliza en la descripción de Dionisio de Alcedo y Herrera, ¿no? Donde se divide Ciudad Vieja de Ciudad Nueva y que se puede visualizar incluso el puente de las famosas 800 varas, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Que los archivos históricos, aparte de ser fuentes inagotables de información, también le permiten al investigador que pueda darle lo científico a su investigación y que pueda estar seguro de la información que está compartiendo, porque estas son fuentes primarias. También hizo referencia, doctor, usted se remitió al periódico El Grito del Pueblo, donde se hace referencia también a una parte importante de la historia de la ciudad, del hospital, cuando habla acerca del incendio del Carmen también, ¿no?
Desgraciadamente, María, no sé el audio, lo que está comenzando a fallar, pero lo escucho toda su intervención entrecortada. Entonces, no alcanzo a descifrar realmente toda la exposición que está haciendo. Algo está pasando con el audio en ese sector. A ver si los amigos, los compañeros del área tecnológica nos pueden ayudar. Hasta tanto, tengo Ahí una se pregunta. mejoró un poco cuando se acercó. Ya. Tengo una pregunta, doctor, de Lola Márquez, nuestra compañera del área de comunicación. Ella pregunta, ¿y del Hospital León Becerra puede comentarnos algo? Del Hospital León Becerra. Le escucho algo del Hospital León Becerra, pero no le escucho la totalidad de la pregunta. Si nos puede comentar algo. Doctor Cáceres, el audio, porque nosotros estamos bien sintonizados. Yo estoy oyendo perfecto, es el doctor Cáceres. ¿Usted me escucha, doctor Cáceres? Yo creo que es él el que tiene el audio un poquito. Sí, una lástima. Tenemos aquí preguntas de ella. No sé, hasta que él se logra recuperar su audio, seguramente el servicio. Sí, por favor, es interesante responder a las preguntas, pero no las puedo escuchar. Doctor, le preguntaba Lola Márquez sobre el Hospital León Becerra. ¿Qué nos puede decir sobre el Hospital León Becerra? O sea, volver a ratificar cierta información respecto al León Becerra, el otro hospital pediátrico. Ya. Así es. Sí, ese en cambio no es regentado por la Junta de Beneficencia, no que hay una sociedad protectora de la infancia, que es la que está a cargo de la administración de ese hospital y que también tiene una larga trayectoria en la atención. Tengo entendido que ese hospital, como es mucho más nuevo que en lo que respecta al asilo Mann, este fue posterior al Hospital Niños Alejandro Mann. Tengo entendido que está en la actual ubicación desde siempre y no es administrado por la Junta, sino que es uno de los pocos que están sometidos a otro tipo de administración, pero que también tiene funciones benéficas. Muy bien. Un poco, tal vez ya mejoró su audio, doctor. Sí, nos escucha mejor. Ahorita la escucho mejor. Perdón que sea tan insistente, pero desgraciadamente no la podía captar. Con respecto a lo que le expliqué del Hospital León Becerra, es lo que tengo referencia, porque incluso yo mismo hice unas prácticas en el hospital y tenía entendido de que también era regentado por las Hermanas de la Caridad. Sigue siendo regentado por parte de esta comunidad religiosa, pero realmente tengo entendido que ya fue de 1900 para acá, no tiene la antigüedad que tiene nosotros. Muy bien. Bien. Tenemos aquí el comentario de la doctora Consuelo Sánchez. Ella dice, es tan necesario compartir estos conocimientos. Expreso mi agradecimiento y admiración a los directivos del Archivo Histórico del Guayas. Emilia Susana Ibarra, agradezco tan valiosa información. Nos pregunta ella si actualmente hay lazaretos. Actualmente, doctor, tenemos lazaretos. Ya. Perfecto, ya. Es que puede considerarse como lazareto a los centros de aislamiento. De hecho, podemos considerarlo, o sea, no hay una institución como tal, conocida como lazareto, pero que desempeña las mismas funciones de un lazareto. Porque como comenzamos explicando, lazareto es una casa de salud destinado a aislar a las personas con enfermedades infectocontagiosas. De ahí que podemos considerar como lazareto al actual hospital de infectología, en donde están aislados, por ejemplo, los enfermos con VIH. Es un tipo de lazareto, porque estas casas tienen como fin aislar al paciente
de los demás para evitar la contaminación. Muy bien. Doctor, tenemos aquí, bueno, aunque esta en realidad es una pregunta para nosotros al interior, directora de Diane Shooter desde Massachusetts, dice, ¿qué plan tiene el Archivo Histórico del Guayas para que esta información esté disponible de manera virtual, de tal manera que estudiantes de alrededor del mundo tengan acceso? Bueno, sí, es una buena oportunidad para informar sobre el sitio virtual que va a tener específicamente el Archivo Histórico. Estamos afinando ciertas cosas para que los fondos documentales que guarda puedan irse trepando digitalmente de manera paulatina. Si quiere ver alguna cosa ya, está en nuestro sitio de museo. Esto lo comenzamos en el año 2012, si no mal no recuerdo, a trepar información de los repositorios que teníamos, y hay algunos fondos documentales, manuscritos que están puestos y la transcripción, lamentablemente. Estamos afinando eso para ponerlo en el archivo, en el curso digital del archivo. Y también tenemos una serie de cartas, más de 1000 cartas de Eloy Alfaro, que hoy día me informaban que no fueron puestas, y entonces he dicho que por favor las suban en esta semana. Entonces así vamos enriqueciendo el fondo fotográfico, fondo documental manuscrito, fondo cartográfico. Tenemos en parte trepado en el museo.culturaypatrimonio.gov.es y próximamente en el sitio propio de búsqueda como Archivo Histórico del Guayas, .culturaypatrimonio.gov.es. Muy bien. Con esto vamos a dar por concluida la charla, infinitamente agradecidas, estimado doctor Gustavo Cáceres, por su disertación. El haber aprendido un poco sobre la historia de las instituciones médicas es realmente importante, es fundamental, y reiterando, ¿no?, la historia del Hospital de Guayaquil, muy en paralelo con la historia de nuestra ciudad, con varios traslados, 6 traslados, de hecho, nace como el nombre de Santa Catalina, después con Juan de Dios, luego de la Caridad, Hospital Civil, Hospital General, para terminar siendo pues el Hospital Luis Bernaza. Solamente con ese hospital tenemos mucha historia que contar y estamos seguros que, al igual que nosotros, ha despertado el interés en la audiencia. Muchas gracias a todas las 53 personas que se han mantenido de principio a fin hasta este momento, y los esperamos el próximo martes 7 de julio, que nos espera una hermosa charla que la disertará el doctor José Carlos Arias del Archivo Histórico Municipal de Loja. Ha sido un gusto tenerlos con nosotros. Muy buenas noches.